Es que llegamos temprano. Eh, Bueno, pero si les queda de alivio, los que estuvieron el encuentro pasado tuvieron la oportunidad de presentar la actividad en el encuentro. Profe, ¿me Y lo los estás que no diciendo por pudieron algo? entregarla en el encuentro, eh, no van a tener el 5. Ah, pero ya te lo envié. Y eso que no fue a clase. Sí, tú me lo enviaste. Andrés, ¿tú ibas a exponer hoy Profe, lo no, que ibas a exponer la semana pasada? pero eso es en la otra clase. En transporte, cierto. Esta Pero semana no le tocaba exponer a nadie, ¿no? no porque hoy es parcial. Pero tú no me habías dicho nada. No, Dijiste que íbamos a hablar no, de... acuérdense que esta asignatura no tiene parcial, Por eso, profe. tiene evaluación continua, no tiene parcial. Pero tú no me dijiste que íbamos a hablar hoy de eso. En la otra asignatura, Por eso, y tú no me dijiste que se iba a exponer. Solo dijiste que íbamos a hablar. en la otra asignatura. Hoy tenemos parcial, exacto, tenemos parcial, no creo que expongas en la otra asignatura porque tenemos parcial. Bueno, ahorita hablamos de eso. Aunque ya debías tener la presentación lista desde la semana Sí, pasada, señora. que te tocaba exponer. Espérate. Bueno, a los demás compañeros que están llegando, estamos dando un tiempo para que se incorporen los demás compañeros. Esta asignatura tiene antes inscritos y veo que nada más están 4. Y ya, o sea, falta el 50% de los inscritos. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando de el transporte de gas en tubería. La semana pasada, un recorderis, lo que hicimos fue hablar de las ecuaciones que nos dan el caudal que maneja la tubería a unas ciertas condiciones de presión y temperatura, presión a la entrada y a la salida. Acuérdense que estamos hablando de un gas natural que sus propiedades cambian a medida que va cambiando sus condiciones de presión y temperatura. Es por eso que es importante conocer algunos aspectos de las ecuaciones que reflejan el comportamiento de ese gas dentro de la tubería. Andrés, ¿ya te acordaste o no te acordaste de la exposición? Pruebas hidrostáticas para las tuberías que transportan crudo. Listo. Sí. ¿Pero tienes la exposición o...? No, porque como tú me habías dicho que no, que ya no, entonces. Mm, Por eso te Bueno, dije vamos lo a del comenzar. anterior. Vamos a comenzar porque ya son las 6:15 y ya estamos grabando. Entonces, la semana pasada vimos las ecuaciones de Pan-Hanle A, B y de Weymouth para el cálculo de las presiones, de los caudales que va a manejar nuestra tubería, si es una línea de transmisión o si es una línea de transporte, desde los centros, en el caso de transporte, desde Cabezal hasta nuestra planta de tratamiento, si es línea de transmisión desde las plantas de tratamiento hacia lo que sería distribución, si es distribución es desde los centros de compresión o las estaciones de compresión hasta distribuidor final, que serían nuestros hogares, o en los casos de clientes industriales serían las empresas, y si es para generación eléctrica serían las empresas generadoras. Entonces, hoy vamos a ver lo que sería el comportamiento de la temperatura. Ya vimos que la presión afecta la presión de entrada de ese gas
va a tener un comportamiento porque va a haber un delta de presión, va a haber una caída de presión y por lo tanto las características de ese gas que va a estar al inicio no va a ser las mismas características de ese gas que va a estar a la salida de la tubería. Ahora vamos a hablar de lo que sería la temperatura. Entonces, la temperatura también, si se acuerdan, es un factor que influye sobre todo en el factor de compresibilidad del gas. El Z, que se ve afectado justamente con presión y temperatura, también va a tener un efecto cuando tenemos una tubería, en este caso si la tubería va enterrada, va a tener un efecto la temperatura del suelo sobre ese producto que estoy transportando en el gasoducto. ¿Por qué? Porque evidentemente va a haber una transferencia de calor. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, predecir este comportamiento nos ayuda a considerar aspectos de diseño y también a considerar aspectos en la operación de estas tuberías. Entonces, la temperatura del gas que fluye en cualquier punto de la tubería debemos conocerla y para eso debemos determinar entonces la ubicación de los calentadores de línea. Ya vamos a ver por qué se debe usar calentadores de línea para la prevención de hidratos. La temperatura de gas de entrada en cada estación de compresión. Y si se requiere un caudal mínimo de gas para mantener esa temperatura específica del gas en un punto aguas abajo. ¿Se acuerdan qué es aguas abajo y aguas arriba? Aguas arriba es todo lo que está antes de mi proceso y aguas abajo es lo que viene posterior al proceso. Por ejemplo, el cabezal de pozo, si yo me ubico en el cabezal de pozo, aguas arriba sería todo lo que sería la completación, el yacimiento, y si me ubico aguas abajo de lo que sería el cabezal, sería las estaciones de separación y todo el proceso que viene después de la separación, deshidratación, desulfurización, etcétera. Endulzamiento. Entonces debemos conocer ese perfil, básicamente para conocer cuántos calentadores de línea tengo que disponer para que no ocurra el efecto Joule-Thomson, ya lo vamos a ver más adelante, para conocer el gas de entrada que va a ir a mi sistema de compresión y para reducir, en dado caso si hay que reducir para mantener una temperatura específica aguas abajo de mis procesos. Entonces, ¿alguien se acuerda qué era esta figura? La de punto de rocío. Sí, pero esta figura tenía un nombre. No recuerdo. Juan Esteban, Arturo. Estoy pensando, profe. Edison. Esa la vimos hace mucho tiempo en propiedades de los fluidos. Acuérdense que estoy compartiendo pantalla y no puedo leer los mensajes. A ver. ¿Quién se acuerda? Algo que se llama diagrama de fases. Y en el diagrama de fases teníamos presión versus temperatura. Entonces, ¿cómo yo sé cómo va a cambiar ese gas a medida que va cambiando la presión y va cambiando la temperatura? Básicamente porque ese gas tiene que tener como un sello característico que es su diagrama de fases. Entonces, en el diagrama de fases, todo lo que estaba dentro del envolvente era flujo bifásico. Todo lo que estaba fuera del envolvente era monofásico. Entonces, el punto crítico era el punto donde se unían las líneas de vaporización y la línea de condensación. Línea de condensación y línea de vaporización. Entonces, si yo pasaba de líquido a gas, el punto donde cruzaba la línea de vaporización se llamaba punto de burbuja. Y si yo pasaba de gas a la zona bifásica, que es la zona de líquido y gas,
voy a tener el punto donde corta la curva, va a ser el punto de condensación y eso lo llamamos punto del rocío. Entonces, este es un diagrama de un flujo que está en operación, de un gas que está en operación. Y nos señalan la zona o la región de operación y la curva de operación. Es decir, que ese gas se va a estar moviendo entre una presión y va a ir disminuyendo y una temperatura y va a ir disminuyendo la temperatura. Entonces yo debo predecir cuánta es la formación de líquido que va a haber en ese trayecto, porque si hay formación de líquido, voy a tener entonces que utilizar algún tipo de trampa que me capte esa cantidad de líquido que está pasando por la tubería. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es producir el condensado, sino producir gas. Y era como yo les contaba en los encuentros pasados, que no es nada agradable que tú vayas a prender tu cocina a gas y te salga líquido de la hornilla. Entonces, básicamente eso tiene que estar monitoreado. Este diagrama tiene que ser casi que el punto de guía para el operador, porque hay que evitar ese tipo de situaciones. Entonces, dice el texto que dependiendo de la composición del gas, obviamente, cada gas va a tener un tipo de composición distinta. Por ejemplo, si tenemos elementos que se condensan, elementos más pesados, por ejemplo, C4, C5, que se comportan a cierta presión y temperatura como líquidos, entonces voy a tener más posibilidades de que ese gas vaya a condensar. En cambio, si ven, por ejemplo, la curva del gas A, la curva del gas A está lejos de la zona operacional, es decir, que si los puntos de operación fuesen esos para este tipo de gas, nunca entraría en la zona bifásica y siempre se comportaría como gas, ¿sí? Entonces, de esta composición gas A, B, C y D, el gas A es el más seco. Nunca va a entrar, si mi región de operación es la que está aquí arriba, ese gas nunca va a condensar porque nunca van a llegar a estas presiones ni a estas temperaturas. Mientras que el gas B y el gas C están ahí en la región operacional, sí toca un poco la zona bifásica para la curva B. Para la curva C, totalmente. Ya la región de operación sí va a estar incluida dentro de la envolvente y por lo tanto voy a tener condensación. El gas es suficientemente húmedo. Mientras que para la curva D, igualmente, pasa lo mismo. A pesar de que los puntos operacionales no están tocando la curva de condensación, sí van a estar dentro de la zona bifásica. Entonces, aquí uno puede deducir o concluir que mientras más sea grande la envolvente o mayor tamaño tenga el envolvente, voy a tener unos componentes más pesados y esos son los que van a condensar a lo largo de la tubería. En conclusión, dice aquí, dado que la región operativa está dada por consideraciones contractuales y de diseño, acuérdense que esas condiciones de operación de presión y temperatura no las pone la gente de yacimiento, eso la pone la gente de superficie, la gente que está trabajando a nivel operativo para hacer la entrega, y ellos reciben una presión y deben entregar a cierta presión. Entonces, esas condiciones las pone básicamente la parte operativa, y que haya presencia de líquido en la tubería es ya una responsabilidad de los operadores, y básicamente ese líquido hay que de alguna u otra forma atraparlo o desviarlo hacia un tanque de almacenamiento. Entonces aquí vemos una variación de temperatura a lo largo de una tubería. Este es un caso real. Vean que son 3.000 metros de tubería, 3 kilómetros de tubería, y la tubería pasó de 65 grados centígrados a prácticamente 30 grados centígrados o casi 30 grados centígrados.
Entonces una diferencia bastante considerable, son 30 grados centígrados a medida que ese gas va viajando, a medida que va ocupando cierta distancia dentro de la tubería, va a tener un perfil de temperatura a medida que va avanzando y va cayendo su presión. Entonces, una forma de predecir es ubicar esa tubería en tramos más pequeños, no la tubería total de 3000, sino a lo mejor yo hago una medición cada 100 metros o cada 200 metros y hago los cálculos. Estos cálculos, porque como son cambios de presión y temperatura, tienen que ser o dejo fijo un valor y cambio la temperatura, o cambio la presión, dejo fija la presión, cambio la temperatura, o dejo fija la temperatura y cambio la presión para hacer un balance energético dentro de esa tubería y que al mismo tiempo pueda obtener los valores de presión y temperatura. Entonces, básicamente eso se hace mediante ecuaciones, porque a medida que va cambiando la presión y la temperatura, va a cambiar alguna que otra propiedad física de ese gas. Entonces, por lo tanto, para generar un perfil de temperatura que uno pueda utilizar y uno pueda ya diseñar para, no sé, para diseñar después a posteriori, no sé, un sistema de compresión o colocar una línea anexa a la línea de tubería, un loop, como quien dice, como una tubería paralela. Entonces yo debo conocer cuáles son el perfil de temperatura y el perfil de presiones que maneja esa tubería. Entonces, ahí en esos casos hay cálculos, hay análisis de una serie de comportamientos que tiene ese gas a lo largo de un cierto diámetro de tubería, y además también debo considerar el entorno exterior. Como pueden ver en la figura de abajo, hay tuberías que van a estar expuestas, hay tuberías que van a estar enterradas, y las temperaturas, por ejemplo, no digo Bogotá, porque Bogotá ya una temperatura en la mañana se levanta con 13 grados centígrados y al mediodía estás a 20 y en la noche vuelves a tener 10 grados centígrados. Entonces, ese cambio de temperatura también afecta lo que está transportando dentro de esa tubería. Entonces, también tenemos que considerar que el suelo también va a tener un peso en esa transferencia de calor, básicamente porque el suelo también va a estar expuesto a una temperatura. Y más si la tubería va por debajo de una manta de asfalto, donde el asfalto se calienta mucho más rápido que el propio suelo. Entonces, también debemos considerar ese tipo de variables a la hora de estimar lo que sería el perfil de temperatura. Y aquí empieza lo que sería la parte termodinámica. Entonces, ¿cómo hacemos esa predicción del perfil de temperatura? Ya hay unos modelos analíticos que nos indican o que nos muestran cómo sería la variación de temperatura, pero siguiendo las reglas de balance de energía, porque básicamente aquí son relaciones necesarias para el cálculo que hay que considerar, son las relaciones térmicas, que ya hablamos, los balances de energía mecánica que van a ocurrir dentro de la tubería, porque acuérdense que hay un fluido en movimiento, el balance de masa, porque todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, porque aquí no estamos creando ni destruyendo masa, sino que al revés. Esta es una transferencia de energía hacia el flujo que está en movimiento. Entonces, ese balance de energía general o térmica se escribe de la siguiente manera con la ecuación que tienen al frente. Entonces, aquí no se considera las estaciones de compresión. Acuérdense que cuando entro a estación de compresión hay un trabajo porque esa energía de ese gas va a ser comprimida y eso va a generar un calor y un trabajo. Pero aquí no están considerados, estamos considerando que es la transferencia o el balance de energía que ocurre en la tubería entre estaciones de compresión.
Entonces, tenemos que Cp va a ser el calor específico presión constante, el diferencial de la temperatura con respecto a la longitud, todo es con respecto a la longitud porque vamos a establecer un perfil de temperatura con respecto a la longitud. Entonces vamos a tener un coeficiente de Joule-Thomson, que ya vamos a ver más adelante, unas laminitas más adelante, qué es el coeficiente de Joule-Thomson, qué es Joule-Thomson, porque hay que considerarlo dentro del balance de energía. La presión, el diferencial de presión con respecto a la longitud, la velocidad lineal del gas por el diferencial de velocidad entre la constante de gravedad, que es Gc, el diferencial de velocidad con respecto a X, más el cociente de las gravedades entre su coeficiente de gravedad, y H, que va a ser la altura, suponiendo que haya un diferencial de altura entre el punto de entrada y de salida de la tubería. Y todo esto va a ser igual a un Q, que es la pérdida de calor por unidad de masa. Para calcular la transferencia de calor al suelo por unidad de longitud se utiliza otra ecuación que no es la misma que la anterior. La anterior era, no me salió, había otra ecuación, se quedó ahí en blanco. Bueno, yo ahorita les muestro cuál es. Entonces, esta es la de transferencia de calor. La anterior era balance de energía. Esto es transferencia de calor de la tubería al suelo por unidad de longitud de tubería. La que estaba abajo, bueno, sí me faltó, donde H', ya les digo que es H', porque no me salió la ecuación. ¿Están allí o se durmieron? Hello. Profe, acá estamos. Aquí estamos, profe. Tranquila. Entonces, Seguimos vivos. H es la profundidad a la que está enterrada la tubería. Y DO es el diámetro exterior de la tubería. Aquí me faltó esta, que no sé por qué no se pegó. Entonces, esa ecuación la podemos simplificar a la ecuación siguiente, donde vamos a considerar los efectos de la velocidad, el factor de Moody. Esta ecuación es muy parecida a la ecuación de balance de energía dentro de una tubería, básicamente prácticamente la misma, donde se consideran el factor, la energía cinética, el factor de fricción de la tubería y el diámetro interno. Una suposición básica en esta ecuación, en la de arriba, es que la temperatura del gas es igual a la temperatura de la pared de la tubería. Es decir, que la transferencia de calor del fluido y la pared de la tubería son insignificantes. La misma ecuación que pegué anterior era esta, pero bueno. Entonces el balance energético está dado por esta ecuación, donde esto es densidad de gas, el factor de fricción de Moody o de Fanning, dependiendo de qué estemos usando, el diámetro interno y el diámetro interno. Aquí tenemos la ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que habían tres ecuaciones? La de balance de energía, la de transferencia de calor y la de balance de masa. Esta es la ecuación de balance de masa. Todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale dentro de la tubería. Y esta ecuación de continuidad nos relaciona la velocidad con la presión y la temperatura. Es decir, que podemos conocer cuál es la presión a determinada velocidad y cuál es la temperatura a determinada velocidad dentro de la tubería. Y aparece el Z, que es el factor de compresibilidad del gas, que obviamente va a cambiar cuando cambia las condiciones de presión y temperatura.
Luego tenemos ya la ecuación que nos da la temperatura a la salida, no, la temperatura en cualquier tramo de la tubería, en función del diferencial de presión que ven aquí con respecto a la longitud, el coeficiente de Joule-Thomson, un coeficiente A que va a relacionar lo que sería el calor específico y el flujo másico de ese gas con el radio, y U, que es el coeficiente de transferencia de calor de la tubería. Entonces, esa ecuación se puede usar para determinar la distribución de temperatura a lo largo de la tubería, sin considerar la energía cinética y potencial y asumiendo esa capacidad calorífica a presión constante, y el coeficiente de Joule-Thomson permanece constante a lo largo de la tubería, cosa que no ocurre. Ya vamos a ver un video que nos va a mostrar por qué no. Entonces, para los propósitos más prácticos, estas suposiciones son cercanas a la realidad. Acuérdense que son modelos analíticos. Como modelos analíticos, los creadores de estas ecuaciones tomaron una gran cantidad de muestras, hicieron simulaciones en laboratorio para llegar a estas ecuaciones. Además, para una tubería de transmisión de gas larga, con un moderado a pequeña caída de presión, la caída de temperatura debido a la expansión es pequeña, no consideran esos aspectos de la tubería. Entonces, si yo no considero esos aspectos, puedo reducir la ecuación anterior a una relación mucho más corta para definir cuál es la temperatura de ese gas que va a ir dentro de la tubería en cualquier longitud de tubería. Entonces, la ecuación, esta última, no considera el efecto de Joule-Thomson. ¿Pero qué es el efecto de Joule-Thomson? Encontré un video en internet que me pareció de lo más educativo, explicativo, sobre qué es el fenómeno Joule-Thomson. Cuando yo coloco un estrangulador, la temperatura y el gas van a sufrir algunos cambios. Entonces, ahí lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tengo un gas a 900 libras de presión y a 80 grados Fahrenheit y pasa por esta válvula o este estrangulador, va a salir a un 200 psi, es decir, que voy a limitar el paso de ese gas, y esa limitación va a hacer que la presión caiga, y junto con la presión va a caer también la temperatura. Es un efecto de los gases. Entonces, esa caída abrupta de temperatura hace que el gas se enfríe, y se enfríe de manera muy súbita. Ven que ahí no pasa por términos medios, sino de 80 grados Fahrenheit pasa a 30 grados Fahrenheit. Y eso provoca un congelamiento. Ese congelamiento es lo que produce los hidratos de gas dentro de la tubería. Entonces vean, este es un ejemplo de cuando pasa el gas a través de la válvula o del estrangulador. Ve el efecto que ocasiona. O sea, es tanto el enfriamiento que hasta se congela la tubería, y se observa cómo se congela en la parte exterior de la tubería. Imagínense si eso es por fuera de la tubería, cómo está por dentro de la tubería. Entonces, eso me provoca una obstrucción, y esa obstrucción obviamente no va a permitir que los fluidos pasen, y la eficiencia del flujo va a disminuir bárbaramente. Entonces, una de las alternativas, explica el video, puede ser inyectar un catalizador que impida que se forme esos hidratos,
pero una forma mecánica o a lo mejor está menos, no costosa, sino menos invasiva hacia lo que sería el flujo de gas, sería ponerle un calentador. Entonces, ¿ven estos cubitos? Estos cubitos son calentadores. Entonces la cajita lo que me permite es como poner una resistencia y esa resistencia haga que se caliente esa zona de la tubería y evitar que ocurra el efecto Joule-Thomson por caída de presión y caída de temperatura. Entonces esta ecuación que habíamos visto no tiene en cuenta ese efecto. Si bien ha habido un gran esfuerzo para el desarrollo de tales ductos, se ha prestado poca atención al coeficiente de Joule-Thomson y que la capacidad calorífica solo es medida a presión constante, cuando ya sabemos que la presión también va a variar y por supuesto que la temperatura va a variar. Sin embargo, una nueva técnica analítica para la predicción del perfil de temperatura para gasoductos enterrados ha sido desarrollado por dos señores llamados Edalat y Mansouri en 1988, y ellos consideran que esos coeficientes de Joule-Thomson y capacidad calorífica son funciones tanto de la temperatura como la presión. Pero, para no complicar más la situación, es para que ustedes sepan que la ecuación no considera esos efectos, pero ustedes saben que sí deben ser considerados, pero para efectos prácticos esto se acerca mucho a la realidad. A lo mejor sí necesitan refinar un poco esos perfiles de temperatura. Básicamente ya saben que hay una ecuación que ha sido desarrollada para ello. Y vamos a hacer un ejercicio para ver si nos quedó claro el desarrollo de los perfiles de temperatura para las tuberías de gas. Ya se los envío a su correo para que lo tengan. Igualmente vamos haciéndolo. Cualquier duda me van comentando cuáles son las dudas que tienen. Les voy a enviar la presentación de una vez y la actividad. Profesor, ya sería actividad 3. ¿3? Sí. Sorry. Entonces déjenme guardarla como actividad 3. Y vamos a ver si la semana que viene me voy a poner juiciosa, ya que estamos todos en cuarentena, aunque tengo mucho trabajo que subir sus notas. A ver si podemos usar un programa de visualización para ver cómo se hacen estos perfiles de temperatura a nivel de software. Entonces, es para entregar, tenemos hasta las 8.
para entregar. Entonces, voy a leer el ejercicio. Y aquí, acuérdense que hay que calcular el Z para que tengan a mano la curva de standing, que es la que nos da las presiones pseudo reducidas, después de calcular las presiones pseudocríticas. Bueno, vamos a dejarlo ancho de página. Dice, el gas de gravedad específica igual a 0.827 fluye a 180 millones de pies cúbicos diarios. Es transferido a través de una tubería horizontal, es decir, que no vamos a tener diferencia de alturas, de 104.4 millas con un diámetro interno de 19 pulgadas. La presión de entrada y la temperatura son 1165 pSI y 95 grados Fahrenheit. La presión de salida esperada es de 735 pSI. Suponiendo un coeficiente de transferencia de calor de 0,25 BTU sobre hora por pie cuadrado por Fahrenheit y un coeficiente de Joule-Thomson de 0.1093 grados Fahrenheit sobre PSI, una capacidad calorífica de 0.56 BTU por libra masa por Fahrenheit y una temperatura del suelo equivalente a 60 grados Fahrenheit, ¿qué tan lejos viajará el gas antes de que su temperatura alcance la temperatura para formación de hidrato? Tenga en cuenta que estas condiciones son muy raras, ya que todos los gases que ya salen de las plantas de tratamiento y de procesamiento ya vienen deshidratados, justamente para evitar esta formación de hidrato. Se podrían formar hidratos en un gasoducto de exportación solo cuando la unidad de deshidratación esté dañada o la bomba inhibidora que inyecta el inhibidor de hidratos se encuentre dañada. Entonces, paso 1, se calcula el factor Z de compresibilidad del gas conociendo la gravedad específica. ¿A qué condiciones? A las condiciones de entrada. 1165 y 95 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Conocemos únicamente la gravedad específica del gas porque no las dan, que es 0.827. Sustituimos aquí en estas ecuaciones para calcular la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica. Vamos haciendo ese paso primero. Les doy, ¿cuánto? 5 minutos para que lo hagan. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces voy a dejar de presentar y cierro el micrófono para que tengan chance de hacer ese cálculo.
Profe, Sí. Estoy revisando la ecuación de temperatura porque me está dando negativo. la que está ahí en la actividad 3. Sí. ¿Me No, está a mí dando sí me da negativo? bien. ¿Sí? Te iba a preguntar, una vez calculamos PPC y TPC, Ajá. ponemos temperatura que nos da el ejercicio sobre esa temperatura que calculamos, ¿sí? Sí. La temperatura que nos dan a la entrada. Ujú. ¿Cuánto les dio la temperatura pseudocrítica? 407. Y porque a mí no me dio. Bueno. Ah, ya vi. Ya vi. 407. Ya me dio. ¿La temperatura la dejamos en Fahrenheit? ¿En cuál caso? En la que nos da el ejercicio. Para calcular la temperatura pseudo reducida, Sí, sí la señora. puedes dejar en Fahrenheit porque se cancelan las dos temperaturas. ¿Cuánto es que toca que del PPC? El PPC me dio 646. Vale, sí. Ah, esa temperatura pseudocrítica de la ecuación está en el ranking, María Camila. O sea que toca cambiar toda la temperatura de entrada y eso. No, sino la fórmula del paso 1, la presión pseudocrítica da en PSI A y la temperatura pseudocrítica da en ranking. Entonces te va a dar 646, la PPC y la TPC da 407, pero eso está en el ranking. Hay que llevarlo a Fahrenheit. Listo, profe.
Me da negativa. Ya, déjame ver. Es... ¿y qué valor te da? ¿Qué importa que sea negativo, pero qué valor te da? Me da menos 53. Y si llevas el 95 a Fahrenheit, al ranking mejor, entonces la Espera, TPR te va a quedar 95 más 460 entre la temperatura pseudocrítica. No, profe, no puede calcular el Z. ¿Por qué? No sé cuáles son las presiones pseudocríticas. ¿Son las de entrada y las de salida? La de entrada, solamente la de entrada. Profe, pasando la temperatura a ranking, Ajá, sobre el TPC me da 1,36. exacto. El PPR da 1,8 y el TPR 1,36. Arturo, en el paso 1 están las dos ecuaciones para calcular las presiones pseudocríticas y la temperatura pseudocrítica. Luego que tienes esas dos variables, calculas la pseudo reducida, que es con la presión y temperatura a la entrada de la tubería. Espéreme, ya intento nuevamente, profe, a ver qué. Ujú. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto da el TPC? El TPC dio 407. 407. 407. Ujú. Profe, creo que el Z da 0,9. Es que no veo bien la gráfica.
O sea, pasar los 407 Fahrenheit queda. Sí, entonces no pasen a Fahrenheit, sino los 95 los pasan mejor a ranking. Sí, Para que no les quede negativa esa temperatura. ¿Cómo, profe? Perdón. Los 95, que es la temperatura de entrada, lo pasan al ranking, porque si pasan la temperatura pseudocrítica al ranking les da negativo. Entonces es mejor pasar los 95 grados Fahrenheit al ranking para hallar la temperatura pseudo reducida. A mí me dio 78, Camilo, porque la presión es 1.8 pseudo reducida y 1.4 la temperatura. Entonces ya te comparto pantalla para que puedas ver. vale, profe, gracias. Entonces arriba están las presiones pseudo reducidas y las curvas son las temperaturas. Entonces entro arriba con 1.8, corto la curva de 1.4, que es esta, y leo a la izquierda cuánto da. Entonces si esto es 0.7, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y está como más pegadito al 8. Lo que pasa es que mi trazo fue muy grueso. Entonces el Z por la ecuación de por la gráfica de standing me da 0.78. Profe, me perdí. ¿Con qué presiones entro ahí? ¿Con la PPC y la Con TPC? la TPR, no. Con ¿Y la cuál pseudocrítica, no. Con la pseudo reducida. y cómo Y ayuda? la fórmula de pseudo reducida es la temperatura entre la temperatura pseudocrítica, en el caso de la temperatura. Y en el caso de la presión es la presión entre la presión pseudocrítica. PPR PPR y TPR. es la temperatura de entrada sobre la Ajá, temperatura pseudocrítica. eso. Y la otra es de la presión de entrada sobre la PPC, ¿sí? Ajá. Entonces aquí uno no puede compartir un archivo. No, ¿verdad? Yeah. Pues no. Pues no deja. Edison, ¿cómo vas? Profe, pues ya tengo la temperatura pseudocrítica, la presión pseudocrítica. Estoy mirando el Z. Acuérdense que, bueno, me faltó colocarlo ahí, que hay que colocar la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida. Después de calcular las presiones pseudocríticas, después hay que calcular las presiones pseudo reducidas. Ya les voy a colocar aquí la ecuación.
Listo, ahí les envié nuevamente el procedimiento para hallar el Z. Luego que calculan las pseudos críticas, van a calcular las pseudos reducidas. Sí, profe. Entonces vean que luego que ya tienen la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica, calculan la pseudo reducida con la ecuación de presión entre presión pseudocrítica y temperatura pseudo reducida entre temperatura pseudo reducida. Y luego van, colocan en internet, en internet hay cualquier cantidad de factor de compresibilidad de gas natural, de standing and cut. Entonces colocan factor de compresibilidad de standing and cut y les va a salir esta gráfica de standing and cut. Y lo que hacemos es entrar con lo que les dio de presión pseudo reducida, cortamos la temperatura pseudo reducida y leemos al lado izquierdo el factor de compresibilidad. Luego que ya tenemos esto, ya podemos calcular el paso 2, que nos dice el ejercicio, calcule la densidad del gas. La densidad del gas va a ser igual Profe, consulta, ¿el PPR se calcula con la presión de entrada o de salida? el TPR, la temperatura, No, el PPR. la presión se calcula con la presión de entrada. Ok, gracias. Profe, una duda. Sí, ¿Qué vendría siendo M en la densidad del gas? peso molecular. Que- Entonces, aquí el peso molecular también hay que hallarlo. Hay una fórmula que dice gravedad específica es igual al peso molecular del gas entre el peso molecular del aire, que es 29. Entonces, de aquí podemos despejar el peso molecular. Se los voy a escribir en el chat para que no se pierdan.
profe. Sí, ¿Y el P de esa misma ecuación es la presión de entrada o la qué? presión de entrada. Ujú. ¿La R es la constante? La constante. ¿Cómo era la constante, profe? Qué pena. 10,73, Sí, 10,73. 10,73. Sí. Gracias. Profe, ¿cuánto tiene que dar teta en gráfica? Z me está dando 0,78. ¿A ti cuánto te dio? Me está dando por el 0,80, no sé por qué. Bueno, sí, no está tan distinto al valor que me dio. Entonces, en la ecuación de densidad, acuérdense de meter la temperatura en Rankine. Me da 6,02. ¿Sí? Esto está en libras sobre pie cúbico. Libras sobre pie cúbico. Ahora vamos al paso 3. Calcule la tasa de gas en pie cúbico sobre segundo. Ese Q pseudo crítico, ¿cuál sería? El que nos dan en el problema, ¿El que ejercicio? es 180 millones. Ujú. Gracias. Es a condiciones estándar. Caudal a condiciones estándar.
Profe, ¿sí? ¿cuánto te dio el peso, qué no, el peso no, la densidad del gas? La densidad del gas 6,015. 1, 0, sí, no, ya listo. Profe, ¿qué es PV? La tasa de gas. PV es la presión a condiciones estándar. Y TB es también temperaturas a condiciones estándar. La presión estándar es 14,7, 14.7 y la otra es 60. 60 grados Fahrenheit. Ajá. Ok. Profe, consulta, MW, ¿son esos 180 millones? No, el peso molecular es peso molecular, MW. Y aquí en el chat puse cómo calcular el peso molecular porque no es dato, pero hay que calcularlo. Y la fórmula es fácil, es gravedad específica es igual al peso molecular del gas entre el peso molecular del aire, que es 29. Entonces, si despejo el peso molecular, sería 0,827 por 29. Y ahí te da el peso molecular del gas que te piden en la ecuación de densidad. Listo, profe, gracias. Profe, Sí, el QSC son esos 18, ¿qué es eso? 180. Esa cosa. Y el Q te dio como 1.64 por 10 a la 7. El Q lo llevaste a pies cúbicos sobre segundo. Pues No. yo sé la fórmula, ¿cómo está ahí? La fórmula te va a dar en pie cúbico sobre día. ¿Tú metiste el caudal en millones? Sí, Y ya va que a mí no me está dando. Déjame ver por qué no es. Llévalo a pies cúbicos sobre segundo. ¿Sabes cómo llevarlo, no? sí señora. En un día hay 86.400 segundos. Entonces ahí se cancela La temperatura la tomamos en Rankine. el ranking. Ujú.
Profe, consulta en la densidad, ¿qué es R? La constante de los gases, que es 10.73. Ven, profe, entonces el TB se pasa de Fahrenheit a Rankine. Sí, preferiblemente. El TR no, ¿cuál TR? El TB, a Ah, condiciones sí, de estándar. sí. Ujú. Sí, me da 1,89 por 10 a la 6 pies cúbicos sobre días, y llevándolo a segundo me da 21 pies cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto te da, profe? 21 pies cúbicos sobre segundo. O sea, luego que hago eso, multiplico los 86.400 de No, los segundos. divides. Ah, lo divido. Ok. Sí, 1,89 que me dio a mí pies cúbicos sobre día, lo llevo a segundo dividiendo entre 86.400. 2.1 por 10 a la 1. ¿Qué? Sí, que es 21,80. 21. Sí. Profe, ¿cuánto tiene que estar dando más o menos la densidad del gas? La densidad del gas, 6,01 o 0,2. ¿Te dio? Sí, me dio 6,0. Ah, sí, así da. Profe, una pregunta, ¿qué es QSC? Caudal en condiciones estándar. Entonces, QSC es lo que nos dan en el dato, que es 180 millones de pies cúbicos por día. Listo, gracias. Profe, el flujo másico te dio 131.72. Sí, Sí. señor. Profe, consulta, ¿qué es PB y TB? Sí. PB es presión a condiciones estándar y TB es también temperatura a condiciones estándar. Es decir, presión 14.7 PSI y temperatura 60 grados Fahrenheit. Listo, profe, gracias.
Profe, Sí. en para calcular el coeficiente A, R y Ajá. U, ¿qué vendrían siendo? R es el radio del diámetro. Ah, sí, el diámetro interno en este caso, ¿sí? Ajá, del diámetro interno. Y U es el coeficiente de transferencia de calor. Vale. mg es El flujo másico. Ese radio hay que llevarlo a pies. Profe, para calcular la tasa de gas, ¿esa presión es la presión de entrada sobre la presión atmosférica? Es la presión atmosférica entre la presión de entrada. Es al revés. Presión atmosférica entre la presión de entrada. Listo, profe. ¿Y ese QSC qué vendría siendo? El que te dan de dato en el enunciado, que es 180 millones de pies cúbicos diarios. Es la tasa a condiciones estándar, que es la que reportan en superficie, que es 180 millones de pies cúbicos por día. Entonces, coloca 180 por 10 a la 6 para que no pongas el poco de cero. Gracias, profe. Dos por
¿Cuánto debe estar dando más o menos la tasa de gas? La tasa 1,89 por 10 a la 6, pero este es en pies cúbicos sobre días. Pero la tenemos que llevar a pies cúbicos sobre segundo. ¿Te dio 1,89, 1,7, algo así? No, me está dando un valor muy elevado. Voy a revisar. Ah, pero por 10 a la 6. Sí, me estaría dando 1.6 por 10 a la 7. Ajá. Ah, algo se te fue por allí. Porque debería dar 1,7, 1,8 por 10 a la 6. Ya Revisa voy a a ver. revisar. Ujú. Profe, ¿cuánto te da el coeficiente? A, todavía no lo he calculado porque se tienen que cancelar algunas unidades. Entonces hay BTUs, hay unas horas allí entre las unidades, entonces creo que hay que hacer una conversión para llevar los segundos a horas para que se cancele esa hora que viene con el coeficiente de transferencia de calor. Sí, sí, señora. Profe, ¿Sí? ¿tú sabes cómo colocar pi en MacBook? No es igual. Ah, es que yo no sé si tú lo estás haciendo sobre el programa que trae Mac. No, en un Excel normal. No, 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 en un Excel normal. No colocas pi, p, pi en mayúscula. Te debe aparecer la fórmula. Insertar pi. Debería aparecer la función, pero no. ¿No? No, voy a mirar en un YouTube porque si no me, no, no me da.
Profe, Sí, qué pena, es que me tocó volver a borrar la fórmula de A. ¿Qué era R? era R de la densidad. De la coeficiente A. A era El el diámetro. radio. El radio. El diámetro. Radio. ¿El radio? Sí, Y U era el coeficiente de transferencia. coeficiente de transferencia de calor. Ujú. Y MG era... ¿Qué era MG? Ah, era el flujo Mg, másico. flujo másico. Vale. Profe, entonces el flujo másico debo pasar la hora, ¿cierto? Para que se Sí. cancele. Ajá. Entonces, el valor de A nos tiene que dar 1 entre pies. Ahí me dio A 4.68 por 10 a la menos 6. Y ese valor de A, como la longitud de la tubería nos la están dando en millas, entonces hay que convertir eso que nos da A, que es 1 entre pie, llevarlo a 1 entre milla.
Y la conversión ya se las voy a colocar ahorita. El flujo másico da 131.63. Eso en segundos y en hora. En horas yo lo hice directamente sobre la ecuación. O sea, 3000 segundos hay en una hora. Entonces, lo coloqué directamente en la ecuación de A. Pero es fácil, ya les calculo cuánto da en horas. Esto va a ser igual a... Da 473.891 libras sobre horas. ¿Te dio así? 473, ¿sí? Ajá. Listo. Bueno, chicos, como falta muy poquito para que se termine el encuentro, yo les voy a dar chance hasta mañana para que me entreguen el ejercicio, ¿sí? Vale, Sí, profe. señora. ¿Cuánto es que te da el coeficiente? A me está dando 4.68 por 10 a la 6. por 10 a la menos A mí 6. me da eso. Por 10 a la menos 4,68 por 10 a la menos 6, ¿sí? Ajá. Y eso Ah, ahora hay listo. que llevarlo a milla. Y eso es multiplicándolo por 5.280, que es la conversión. ¿5.000 qué? 280. 5.000. Pies hay en una milla. 5.280. Vale. Dime. Y da 0,024. Y ese es el valor que vamos a meter en la ecuación de la temperatura. Profe, ¿y eso que pusiste en el chat qué es? Es para llevar la libra masa ahora. Que en la ecuación de A hay que ponerlo en libras sobre hora, no en libras sobre segundo, el flujo másico. Ah, ok. Entonces, ¿me lo entregan mañana? Bueno, profe. Sí, Sí, profe, señora. porfa. Sí, profe, Bueno, gracias. entonces los dejo porque tengo encuentro ahorita. Nosotros también. Bueno, saludos, chao, que la pasen bien y nos vemos Hasta la luego, semana que profe. viene. Por ahí les voy a estar escribiendo quién expone porque hay que exponer y les voy a mandar el material, ¿sí? Sí, Bueno, Entonces profe, quedamos están atentos. pendientes del correo. Bueno, vale. listo. Chao, Chao. chao, gracias.